con el impacto, con el choque, yo me di ahí y me partí. ¿Oh, sí? Sí, yo botaba sangre que a más de 1 metro llegaba la sangre mía. Pero cuando doy la vuelta, encuentro un compañero sin la tapa de la cabeza y la cabeza aplastada, Sí, wow. tirado en el suelo. Amiguita, yo te quiero. AIB Electromuebles con 7 tiendas en Santo Domingo. Además en Bonao, La Vega, Santiago, Mao, Jarabacoa y ahora también en Puerto Plata. AIB Electromuebles. Te lo digo yo, tu cuquito galáctico. Esa es la mejor. Para tus fiestas y eventos, Luigi Albarante. Ayer te vi con otro querer. Luigi Albarante, el hombre sentimiento de la bachata. Contactos 809-678-2124. Saludos, ¿qué tal, mi gente que siempre siguen activos con nosotros en este canal de YouTube? Yo soy Joan Abreu. Señores, nosotros buscando la historia de esos músicos, compositores, cantantes de los años 80, 90 y como no, también hasta los modernos que tengo una historia que contar. Hoy estamos delante de un músico de la República Dominicana, residente en San Cristóbal, Miguel Martínez. ¿Cómo te estás distinguido? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir por aquí a recibir informaciones hasta donde uno sepa. Claro que sí. ¿Quién es Miguel Martínez y de dónde es? Yo, Sí. bueno, yo soy hijo de Miguel Martínez Collado y de Ana Mercedes Puello Báez de Martínez. Y yo soy médico veterinario, músico, primero músico, después médico veterinario y defensor de lo que es la música de nosotros. Oh, qué bien. ¿Entiendes? ¿Y por qué primero músico y luego veterinario? Claro, porque yo primero fui músico, estudié música desde pequeño, desde los 12 años por ahí. Hice música, comencé a estudiar en la universidad, pero ya soy músico, ¿me Claro. entiendes? Entonces por eso soy primero músico y después veterinario. Ok, qué bien. ¿Por cuál orquesta usted pudo pasar? Yo toqué primeramente en la orquesta juvenil de aquí, dirigida por el maestro Nelson de la Cruz. Después de ahí pasé a tocar a la orquesta de Jochi Hernández. No, perdón, a la orquesta de Alex Bueno. Ok, oh. Y entonces después de la orquesta de Alex Bueno, pasé a tocar con la orquesta de Jochi Hernández. ¿Tocando qué instrumento? Trompeta, Trompeta. Primera, segunda, tercera trompeta. segunda. Segunda trompeta. Segunda. Habían temas que yo hacía una primera muy esporádico, pero no siempre. Fijo era segunda. Ok. ¿Cuál es la diferencia que hay entre primera, segunda y tercera trompeta? Bueno, las notas, primera voz es un poquito más alta, la segunda es más bajita y la tercera más bajita que la segunda, así, y ahí se hace el componente de la música, para que suene acorde. Un lenguaje llano, para los que no saben mucho de música, pero como si fuera bajo, barítono y tenor. Sí, vamos a decir que sí, Ok. pero por ejemplo, cuando un primera trompeta da un sol, la segunda da un mi, la tercera da un do, y ahí cae la tonalidad, el Una triada, tono, una el triada. sonido, vamos a decir. Una triada, do, mi, sol. Entonces, en esa primera agrupación que usted tuvo, ¿cómo usted llega a los juveniles de San Cristóbal? Orquesta Juvenil de San Cristóbal, bueno, fue una orquesta que nosotros comenzamos a tocar por mi papá, porque mi papá, él no quería ser médico, él quería ser músico, pero su papá le dijo que él no iba a permitirle eso. Entonces, cuando él viene de Santiago a San Cristóbal, vino detrás de la orquesta Santa Cecilia. Aparte de que vino a aprender su medicina aquí, pero venía a fiestar para acá los domingos y detrás de la orquesta que dirigía el maestro Luis Alberti. Al no ser músico, su papá no lo dejó, entonces él nos puso en eso.
Entonces alguien me hizo un comentario años atrás diciéndome de que después que mi papá nos puso a nosotros a estudiar música en el reformatorio, Instituto Preparatorio de Menores, con la enseñanza del maestro Jesús Abreu y del maestro Nelson de la Cruz, había que ir todos los días a las 1:30 hasta las 4:30, de lunes a viernes. Me recuerdo un domingo fuimos a un baile en Baní, que estaba tocando la orquesta Santa Cecilia, y mi papá le preguntó: Jesús, ¿cómo hago para que estos muchachos vayan? Me dijo: mañana mándame al reformatorio a las 1:30 allá. A las 1:30 estábamos allá. Y ya de ahí para allá, todo esto es historia. ¿Quién estaba en la orquesta de los juveniles cuando estaba usted? Bueno, estaba Nelson Alberto de la Cruz Santo, que era el primera trompeta. Ahora le dicen Randy de la Cruz. Rudy de la Cruz, que fue el saxofonista que llevó. El primero que salió de nosotros fue él. Fernando Villalona se lo llevó. Después en la orquesta estaba Omar Martínez, mi hermano, que ha tocado como con 200 orquestas. Luisín del Rosario. Uy, Luisín. Guri Abreu, fallecido. Cherí, Marcelo Elpidio Mañana Iriarte, cariñosamente Cherí. En los metales. Después habían cantantes, percusionistas, ¿me entiendes? Que participaron en muchas orquestas del país. ¿Cómo llega usted entonces de los juveniles de San Cristóbal a Alex Bueno? Bueno, te dije que el primero que salió fue Rudy. Sí. Y después se fue Luisín y me parece que Nelson de la Cruz, que se fueron con Aníbal Bravo. Entonces la gente fue detectando de los músicos de aquí, entonces ahí empezaron. Es una cadena. Sí. Ah, mira, ando buscando un trompeta, llama usted a fulano. Ok. Por ejemplo, con Alex Bueno yo toqué con Diomedes. Al lado de Diomedes ahí. Al lado de Quizá en esos videos que aparecen ahí, que sí, está al lado yo de salgo. Diomedes, es usted el que está en el Sí, video. un flaco ahí con un bigotito. Flaco. Sí, sí. Julio César, Diomedes y yo. Wow. Llegamos a tocar. ¿Y llegó a grabar con Alex? No. Solo tocar. Yo solamente grabé con la orquesta juvenil y con Hochi un solo tema. Yo no era un músico de grabación. Ok. Eso ya era búsqueda en la calle, las fiestas. Fiesta. Bien. Esa experiencia al lado de Diomedes, Alex Bueno. Fue buena. Fue bueno, uno siempre aprende. La amistad es algo que tú eliges, ser amigo o no ser amigo. Y mucho aprendizaje. Uno conoce mucha gente, pero eso tiene una época. Sí. Cuando tú estás joven, ya hay un tiempo que tú dices. Que ya. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en Puerto Rico, con Hochi ya, después del accidente, bueno, que me preguntaron. ¿Que dónde fue el accidente? Sí, inclusive yo mandé la ubicación. para que tú sepas, Sí, más o excelente. menos. Se la mandé a Leini. Ok. Llegó un momento que yo tenía que decidir o música o la universidad. Me acuerdo que teníamos un baile después de Nueva York, los muchachos, la orquesta de Alex se iba para Miami. Íbamos a tocar junto con Pecos Camba. Pero yo tenía un examen aquí de la facultad de veterinaria. Diferido, yo tuve que venir para acá, pero tenía poco tiempo de visa. Entonces, con 2 o 3 días de visa, no puedo coger un viaje porque me van a cancelar la visa, porque con 2 días, ¿a qué tú vienes? Sí, sí. Entonces, no fui. Entonces, cuando ellos llegaron, había un baile en Terraza Cubacán, en Villa Duarte. Y ahí, Bienvenido Rodríguez me dijo: Muñoz, tengo que hablar contigo. Digo, sí, está bien. Cuando se acabe el set, mira, tú tienes que decidirte o música o estudio. Le dije, usted sabe la que yo voy a coger, que son mis estudios. Claro. Entonces me acuerdo que un día nosotros ensayábamos en Yemayá, disco. Yemayá Disco. Sí. Yo llegué,
veo que está Luis Armando Ruicaki, uno de los mejores trompetas del país. Sí. Y él me dice, mira, tú sabes cómo es esto. No, tranquilo, haga lo que usted tenga que hacer. Me dolió, no me alegré, pero ya inclusive yo había hablado con, Jochi había hablado conmigo en Nueva York, estando él con Candidato Bravo, de que él tenía un proyecto. Digo, excelente, porque la guagua salía de aquí. Esa orquesta, la de Alu, no tenía que coger para el Parque Independencia, para después uno coger para donde fuera, pero ellos te dejaban en el parque y tú de ahí Tenía que venir para acá, en lo que aparezca. Pero la guagua me dejaba aquí en mi casa. Eso era una facilidad, aparte de que nos conocíamos todos. Sí, así, ¿tú claro. me entiendes? Entonces, usted luego de la orquesta de Alex, bueno, se va para la de Jochi Hernández. ¿Fue cuando él formó la orquesta o ya él estaba No, desde que iniciamos. desde que iniciaron? ¿Cómo se da ese engranaje, la formación de la agrupación? Bueno, Jochi comenzó a hablar con los músicos. Digo la parte mía, no sé cómo fue la otra parte, pero se combinaron los ensayos. El maestro Leini Javier, él dice que es Leini Guerrero, pero es Leini Javier Guerrero. Comenzamos a estudiar, a ensayar. Se fijó la fecha de el debut, que lo hicimos en la piscina San Cristóbal. Y ya la historia ustedes la saben ahí. Muchos éxitos con Demasiado. con Jochi Hernández. Demasiado. ¿Llegaron a visitar cuáles países? Bueno, fuimos a Estados Unidos, Obviamente, Nueva York, sí. Puerto Rico, Colombia. Solamente eso. ¿Dónde usted considera que tuvieron más acogida? ¿Aquí en la República Dominicana o en Puerto Rico? Porque duraron un tiempo allá, ¿o no? La acogida fue en todos lados, porque Jochi fue un fenómeno. Sí. Fue un fenómeno que le llegaba a la gente. A la gente le llegó, inclusive nosotros debutamos y creo que al año de haber debutado estábamos en el Festival del Merengue en Nueva York. Sí. Eso fue en el 87, 86, Sí. cuando José Tejeda. Es correcto, sí. ¿Qué fue lo que ocurrió que usted nos pueda contar el día del accidente? ¿De dónde venían? ¿Qué ocurrió ese día? Bueno, nosotros teníamos una actuación en el bar Sandra de Jaibón, Laguna Salada. Pero antes de eso, nosotros tocamos en la Feria de Radio Alegría en Santiago. El mismo día. Antes de ir para allá, Sí. pues nos fuimos aquí temprano, tocamos en la Feria de Radio Alegría, creo. Por el Hotel Matún, por ahí, en una emplanada, donde está ahora el teatro. Sí. Después de ahí nos fuimos al sitio, allá en Jaibón. En Jaibón. Tocamos el baile, muchísima gente había ahí. Cuando se terminó el baile, pues yo era el primero regularmente que salía, porque como yo estaba estudiando en la universidad, yo tenía que dormir lo más que yo pudiera. Por ejemplo, yo en un receso, yo me iba a acostar a la guagua. Yo viajaba con una almohada, dormía 20, 25 minutos, y uno de los músicos, Truman, regularmente, vamos a comenzar, pero ya tengo media hora de este lado, porque el lunes, eso fue sábado, pero el domingo teníamos que tocar en una graduación en el Hotel Dominican Fiesta, de un colegio de la capital, que no sé cuál era el colegio. Entonces, Jochi se caracterizó, la orquesta, de cumplir los horarios, eso era una regla básica, y los compromisos había que cumplirlos, ¿me entiendes? Entonces me tocó, cuando venimos de allá para acá, me acuerdo que nos paramos en Santiago, en una bomba Shell. Yo oí decir ahí, Truman, buen perro. Yo digo, ¿y quién conoce a Truman aquí? Y había sido Jochi o el señor que le conducía, que era un primo de él, que le había dicho eso. Yo veo, el chofer fue un chofer prestado, no era el que viajaba con nosotros siempre. Y se fue, arrancamos,
Pero yo vi que el chofer se lavó la cara. Yo vi que él cogió y se hizo así. Pero, Antes de arrancar o cuando... antes de arrancar, Ok. naturalmente. De la bomba echaron combustible, me parece. Él, de un tanque de agua cogió y arrancamos. Yo tengo que darle gracias a Dios que estoy vivo, porque yo no debería estar aquí ahora mismo. ¿Por qué no? Porque yo viajaba en un asiento en el que tenía como un hierrito por las piernas, porque no me cabían en los asientos convencionales. Y yo tenía un asiento asignado al lado de la puerta, por las rodillas. Okay. Pero ese día, uno del encargado de sonido, Belito, Miguel Garrido, se sentó entre mi compañero y yo no me podía acostar. Entonces discutimos ahí. Le dije, pero siéntate en otro sitio porque yo me acuesto aquí. No, pero él tenía que venir porque tenía que estar temprano, porque teníamos un compromiso en 7x7, Roberto, me parece. No estoy bien. Pero teníamos una televisión, pero después de la televisión, el baile ese en el Dominican Fiesta. O sea, el hecho ocurrió de sábado para domingo. Correcto, sí. O domingo a la madrugada. La madrugada del domingo, ya, madrugada del porque ya eran las 4 de la mañana más o menos. Después de ahí, yo sentía la aceleración del vehículo. Pero yo tenía mi almohada aquí, pero con el aparatico de cerrar y abrir la ventana, con el impacto, con el choque, yo me di ahí y me partí. ¿Oh, sí? Sí, yo botaba sangre a más de 1 metro llegaba la sangre mía. Bueno, no se nota, tiene cicatriz. No, fue aquí arriba. Ah, ok, fue ya. aquí arriba. Yo me hago así y siento el... O sea, ustedes no se dieron cuenta del impacto. Ustedes... Yo pensé que habían tirado, como había explotado una bomba, no que habíamos chocado. Entonces cuando la guagua se para, yo soy el primero que sale, pidiéndole a los muchachos que salgan, porque... Entonces cuando doy la vuelta, yo salgo pensando discutir con el chofer para decir, ¿por qué tú venías tan rápido? Pero cuando doy la vuelta, encuentro un compañero sin la tapa de la cabeza y la cabeza aplastada, Sí, wow. tirado en el suelo. Cuando yo vi eso me impresioné, digo, pero esto es grande. Cuando miro a la guagua, veo que los asientos están revueltos y los músicos no están ahí. Los del lado del chofer, de esa línea. Ellos se salieron para allá atrás. Wow. El impacto. Del impacto. Sí, porque la guagua le quitó la hojalata a la guagua, el camión. Ah, chocaron con un camión. Un camión de Granja Mora que estaba cargado de pollo. Fue el accidente. Entonces, ahí salieron los muchachos. Ahí la parte más fuerte para mí fue ver mis compañeros, ya algunos fallecidos, otros heridos, pero apareció un señor que nos consiguió un vehículo para transportarnos porque nadie se paraba. Oh, en medio de la tragedia nadie se para. No, los carros pasaban. Entonces un compañero que lo pusimos en el paseo, ahí en el paseo le pasó por arriba una guagua, estando... En el paseo, entrando Sí. en medio de... Para no pasarle por encima a los muertos, a los que ya habían fallecido, que estaban en el medio, se tiró para allá y él estaba ahí. Pero él estaba herido. Él estaba herido, estaba vivo. Ok. Él estaba vivo. ¿Cuál es el nombre de ese? ¿Cómo él se llamaba? David, él estaba en el frente. ¿Qué tocaba él? En el frente bailando. Ah, bailando. Bailando, sí. Coreógrafo. Sí. Después de eso, mi compadre Rafael Montaño, cuando lo localizaron, yo fui de una vez agarrándome ahí. Yo sentía que yo tenía como un hoyo ahí. Yo no me lo veía, pero yo me agarraba así. Entonces cuando me soltaba, seguía sangrado. Wow. ¿Me entiendes? Él trató de hablar conmigo, pero yo no lo entendí. No lo entendí. El otro fue Manuel Asensio, que perdió un brazo, Sí. que yo fallé, porque yo debí ponerle un torniquete a él, porque él había perdido la mano y
los huesos de ese brazo, cúbito y radio, estaban descubiertos, no tenía... Sí, pero quizás el impacto y el momento, la tragedia no te permitió... Era mucha cosa para mí, sí, demasiado. ¿me entiendes? Pero yo pude haber hecho eso también, ¿me entiendes? Pero no me tranqué, yo seguí. O sea, tú lo viste a Manuel. Claro. Yo hablé con él y dije, estate tranquilo, pero que fallé, porque era todo el mundo arriba de mí, ¿entiendes? Sí. Como yo primero estudiaba medicina. Y me había cambiado para veterinaria, había hecho cursos y cosas así, pero eso, mire, eso no es fácil. Entonces, cuando apareció el vehículo, me tocó revisar uno por uno de los que ya estaban en el suelo. Pero todavía no había llegado emergencia, nada de eso. No, olvídese de eso. No, eso no llega así. Ahora que está más, pero antes eso era... Pero cuando usted empieza a revisarlo uno por uno. Uno por uno, por ejemplo, el que ya estaba, que el que había fallecido, ¿para qué lo voy a llevar? No, claro. Tengo que llevarme lo que tenga la posibilidad, ¿verdad? Entonces ahí cogimos para la clínica, no me acuerdo qué clínica, no me acuerdo. Al único que ayudé a cargar fue a mi compadre. Me acuerdo que lo pusimos en una mesa de la que ponen las mujeres a parir, que tienen como los codos, y ahí yo lo ayudé porque estaban ocupadas las otras, lo puse ahí. Entonces cuando lo pongo ahí, ese brazo mío estaba lleno de sangre. Digo, yo tengo este brazo roto también, y me limpio así, veo que no, y fue que cuando lo cargué a él tenía un golpe ahí. Entonces lo que hice fue que me quité una franela que yo tenía, la doblé y se la puse como ahí atrás para hacerle hemostasia, y que esté un poquito más cómodo. Entonces yo había perdido mucha sangre y comencé a sentir taquicardia. El corazón empezó a latirme y yo pensé que me iba a morir. ¿Usted recuerda que en eso entonces, luego de la situación, te dice que el día más triste de su vida fue después también, bueno, la primera presentación? Exacto, en la Ciudad del Niño. Me acuerdo, el tema era Hermanos Míos. No lo pudimos terminar. ¿Por qué? Colapsaron. Nadie podía tocar. ¿Pero fue en homenaje a ellos el evento? O sea, fue el tema de inicio, de inauguración de esa Ciudad del Niño. Y nos invitaron a eso, y Jochi decidió hacer ese tema y no lo pudimos tocar. ¿Cuál tema? Hermanos Míos. Hermanos Míos, ok, ya. Así se llama. Sí. Está en una producción. Tarararara. Sí. Es un tema... No podían terminar. No podíamos. Se terminó la actividad ahí. No, la actividad siguió, pero nosotros... Digo yo para ustedes. Bueno, me imagino, yo no me acuerdo bien. Wow, porque eso fue duro, coño. ¿Hasta qué tiempo continuaste con la orquesta de Jochi? Bueno, ellos ya estando en Puerto Rico, porque yo me iba los viernes y venía los lunes. Yo me iba de aquí a la universidad, de la universidad para el aeropuerto y del aeropuerto para Puerto Rico. ¿Querer el poder? Entonces, los lunes venía de Puerto Rico en el primer vuelo de la mañana, American Eagle, de los avioncitos chiquitos, y me quedaba en la universidad y después venía para acá. Okay. Entonces llegó un momento que ya yo, o universidad o música. Entonces, Jochi, tú siempre me dices de una hora de verdad. O sea, dejaste la Sí. música antes de que él falleciera, Jochi. Obviamente. Claro, Sí. claro, porque estando en Puerto Rico ya él estaba enfermo. Inclusive yo iba con María del Carmen, yo le manejaba, lo llevaba a darse su tratamiento. Y hubo un día que tocamos un baile, no recuerdo dónde, y él se fue con nosotros. Pero yo no sabía que una persona podía ser tan guapa. Yo me acuerdo que tuvimos que pararnos un par de veces antes de llegar, porque él no se sentía bien. Y cuando él subió a la tarima, yo pensé que él no iba a seguir viviendo. Y así subió y cantó. Dolido y todo, cantó normal y todo. No te voy a decir que es normal. Obviamente no digo No, pero que tuvo oye, fuerza. No, el tipo
Eso no tenía compañero. ¿Y por qué él seguía cantando si ya no? No sé. No sé. Cuando se enteran que él fallece, ustedes Yo estaba en Nueva York, yo estaba viviendo en Nueva York. Oh, ya está, ok. No pude venir. Que de hecho, en estos días hemos estado en comunicación con los muchachos porque queremos hacerle un homenaje adecuado. Qué bien, excelente. Porque no lo hemos hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Dejadez. Sería muy interesante un buen homenaje a los muchachos, también al mismo Hochi. Claro, claro. Ya claro. sea instrumentado o como se entienda. Yo sé que la gente tanto de San Cristóbal como del país lo apoyaría mucho porque que Hochi debe un legado de grandes temas musicales bien interpretados, la orquesta bien acoplada, Sí. con los arreglos musicales de Lenny Guerrero. Bertico Sosa, había muchos arreglistas ahí. Antonio Olivo, el saxofonista. Pero Entonces, desde ese momento hasta la fecha, ya la música para usted, ya usted no, ni siquiera para bueno, a veces, calentar los motores. mire mi instrumento ahí. Okay. A veces un amigo o alguien que cumpla años, lo llamo para tocarle cumpleaños feliz, en fin. He ido a baile y toco uno o dos temas. ¿Qué siente cuando escucha en la calle, donde sea, un merengue de Hochi, recordar, wow? Impacta. La memoria te devuelve. Entonces, cónchale, son cosas de la vida, ¿me entiendes? Pero no, maestro, lamentando lógicamente ese trágico accidente de fallecimiento, quizás si no hubiese ocurrido nada de eso, tuvieran ustedes, no sé, todavía Hochi Hernández por ahí, Es posible, cosa, es muy la misma posible, agrupación, es pero muy Dios posible. sabe cómo ocurren las situaciones. Y lamentando eso, queremos agradecerle que nos haya seguido de interesante historia sobre lo que ocurrió el día del fallecimiento, que mucha gente en las redes sociales se ha preguntado porque hay pocas cosas en los periódicos, en las redes sociales, reales, contadas como lo está contando usted. Y gracias para este medio, Joan Abreu Entrevista, tanto en Facebook como en YouTube, cedernos esto. Vemos que estamos en prácticamente su oficina, una especie de laboratorio, se ha dedicado específicamente a la veterinaria. Sí, yo trabajo en medicina veterinaria, trabajo más con gallos de pelea, con perros, hasta donde puedo. Cuando no puedo, seguimos para adelante. ¿Me entiendes? Excelente. Y tenemos este negocio aquí, dándole servicio a quienes nos solicitan. No, excelente, muchas gracias. Gracias a ti, bendiciones. Bien, bien, gracias. Señores, estuvimos compartiendo un rato bien agradable y también lamentando lo que fue ese hecho ocurrido, que todos los dominicanos lamentaron en aquella época. Yo apenas tenía un año de edad, para 1987. Señores, yo soy Joan Abreu, esperándole ya interesado. Dios me lo bendiga, hasta la próxima. Bye, bye. Gracias. Hermanos, quiero verle en el cielo, hermanos, verles, ese es mi anhelo, juntos